Les voy a invitar a que ustedes hagan sus boletines, sus programas que tienen en sus manos, y ahí van a encontrar donde dice Daniel 4. Y vamos a seguir hablando de este libro, nos falta bastante por recorrer. Daniel capítulo 4. Hemos estado hablando de Daniel, el profeta, el pueblo de los judíos, de donde él era, y el año 2019. ¿Qué tiene que ver el libro de Daniel con el año donde estamos viviendo? Todavía eso viene, lo vamos a estar aprendiendo en unas próximas semanas más, pero hasta el momento vamos por el capítulo número 4 de nuestro estudio, lo vamos a acabar el día de hoy. Qué bonito se escuchó la música, qué chulada. Gracias, qué belleza, qué belleza. Y recuerde que en cualquier momento que el pastor esté bien aburrido y se esté durmiendo, hoy hicimos el cafecito bien fuerte. Ok, para que vaya a agarrar el café, ahí está el cafecito. Y Noemí les enseñas a tus amigas, les dices también dónde está el cafecito y el té, y que agarren café y té también, y que todo el mundo, porque tenemos bastante que estudiar el día de hoy, ok. Doy gracias en el nombre del Señor. Hermanos, lo que estamos por leer son algunas de las palabras de uno de los gobernantes más poderosos que han existido. Este hombre era el rey de Babilonia, y les he explicado anteriormente que Babilonia, donde está de acuerdo a la Biblia, es lo que en estos días es Irak. El país de Irak es exactamente donde estaba Babilonia, y ahí también donde estaba Babilonia, en el país de Irak, es donde se encontraba la torre de Babel. Es una torre muy importante también de acuerdo a la Biblia. Pero este hombre nos va a mostrar en los primeros 3 versos que estamos por leer que él ya ha llegado a creer en el Dios de los hebreos. Después de ciertos años de él estar con los hebreos allí en su país, él ya ha llegado a creer en el Dios de los hebreos. Entonces este hombre nos va a empezar a hablar cosas que le sucedieron a él, y él nos va a confesar, en lo que vamos a empezar a leer, él nos va a confesar algo muy difícil de hacer, especialmente para personas que están en lugares de autoridad. Él está a punto de abrirnos a nosotros nuestro entendimiento, y él nos va a compartir lo siguiente. Él va a decir: cuando yo fui humillado por Dios y me hizo bien. Vean qué revelación es la que este capítulo 4 de Daniel nos va a dar. Cuando fui humillado por Dios y me hizo bien. Hay tiempos en las vidas de todas las personas que Dios, que nos ama tanto, y nos va a buscar de ciertas maneras en las cuales Él nos va a humillar. ¿Saben por qué? Porque Dios, al que ama, disciplina. Y dice Dios que Él nos ama a todos. Entonces, si es que Dios me va a humillar, ¿a cuántos de ustedes les gusta sentirse humillados? Me escondo. Yo mismo me escondo. Pero la verdad es que aunque la humillación me saque las lágrimas, aunque la humillación me haga sentir feo, ¿no? Porque lo hace a uno sentir feo. Cuando la humillación viene de Dios, debemos de entender de que porque Dios es bueno, Dios quiere hacer algo bueno en mí. Vamos a ver lo que le sucede a este rey, y nos va a enseñar un montón de cosas este capítulo. Leamos. Verso 1, dice Daniel 4. El rey Nabucodonosor, a todos los pueblos, a las naciones y a las lenguas que habitan en toda la tierra. Y vean cómo les dice: paz les sea multiplicada. El rey empieza a decirnos esta historia muy interesante. Él empieza a compartirnos esto por el final de la historia. Va a empezar a decirnos desde el final de la historia. Estos primeros versos debieron haber sido dichos, y él no lo hace de esa manera, sino que empieza con el final de la historia y les empieza a decir: deseo que todos ustedes tengan paz, y estoy a punto de compartirle a ustedes cuáles han sido mis experiencias con el único y verdadero Dios. Verso 2 dice: me ha parecido bien declarar las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho para conmigo. Póngase a pensar que este es un hombre que hasta hace un poco de tiempo era un sanguinario, era un incrédulo, se llama un pagano,
era un hombre que no sabía nada de Dios ni le interesaban las cosas de Dios. A ver, ¿cuántos reyes ha conocido usted que realmente les interese saber cosas del Dios Altísimo? ¿Verdad que no? Vemos más bien lo contrario. Vemos más bien como que ellos no quieren saber nada. Y vea las palabras que dice: estoy declarándoles señales, milagros que el Dios Altísimo ha hecho para conmigo. Esto es un privilegio. Dice: cuán grandes son sus señales y cuán poderosos son sus milagros. Y su reino es un reino, ayúdenme, díganlo conmigo, ¿es un reino qué? ¡Qué belleza! Y dice también: y su señorío de él es de generación en generación. Mejor dicho, dice: lo que estoy a punto de decirles es porque el Dios Altísimo me ha permitido a mí ver y vivir en mi propia carne estas señales. He vivido estos milagros, he atravesado estas situaciones donde he visto que Él es grande, Él es poderoso. No solo su reino es verdadero, pero su reino es eterno y Él tiene señorío. Y esta palabra es muy importante, por lo que Él está diciendo es que al tener señorío, Dios es el que está en completa autoridad de todo lo que sucede. Señorío significa eso de parte de Dios. Es bueno que Dios tenga señorío, pero algunas veces no nos gusta, porque quisiéramos como que todo nos sucediera muy bonito, ¿o no? Quisiéramos como que todo fuera fácil, ¿o no? No queremos sufrir, no queremos tener enfermedad, no queremos tener problemas. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que vamos a ver es que en el trato de Dios es exactamente eso lo que Dios usa para hablar con este rey y para revelarse a este rey. Así es que quiere decir que entonces, como Dios tiene señorío, es bueno que Dios aplique su señorío en cada detalle de nuestra vida. ¿Me escucharon bien? Al cristiano no le debe dar miedo nunca las situaciones que atraviese, porque siempre cualquier situación va a ser una oportunidad para Dios mostrar su señorío. Y si Dios muestra su señorío siendo Dios bueno, ¿qué será entonces lo que Dios tiene por intención traer a mi vida? Algo bueno, algo bueno. Este hombre sigue diciendo, en alguna manera, lo que dice: antes yo creía, como soy el rey y del imperio más poderoso, antes yo creía ser el que estaba en autoridad, pero ahora ya me di cuenta que no soy yo. Él es el que tiene el señorío. Y al darse cuenta de eso, cuando él se da cuenta de lo que vamos a estar leyendo, y él abre su corazón y dice: tú eres el Señor, yo no soy el Señor. Pareciera que yo soy el que tengo el título del rey, pero tú eres mucho más grande que yo. Y cuando él finalmente llega a reconocer eso en su vida, cosas muy preciosas que empiezan a pasar en la vida del rey. Y en la vida de los cristianos también pasa eso. Cada vez que uno de nosotros viene y le dice: Señor, tú eres el Señor, tú eres el rey, tú eres el que tiene control sobre todo. Cada vez que aprendemos a reconocer eso, y me estoy adelantando, ¿ok? Estoy en el final ya del sermón, pero no importa, porque cada vez que aprendemos a vivir así con Dios, aprendemos a conocer realmente cómo Dios constantemente nos quiere bendecir, constantemente. Verso 4. Entonces empieza la historia, dice: yo, Nabucodonosor, yo estaba tranquilo en mi casa, y vea lo que dice, y estaba próspero. Yo estaba tranquilo y estaba próspero. Y esto es como algo que nos tiene que abrir los ojos, porque no es ahí exactamente cuando estamos tranquilos y estamos prósperos que es muy fácil olvidarnos de Dios. No es más bien que buscamos a Dios generalmente cuando las cosas no están tranquilas y cuando las cosas no andan caminando bien. No es que es mucho más, nos llama más la atención ir a Dios cuando las cosas están saliendo un poco mal. A ver, 1, 2 o 3. ¿De acuerdo o no? Sí, claro que sí. Todos somos culpables de esto. Entonces el hombre dice: yo estaba tranquilo en mi casa, estaba próspero, y aún sucede algo ahí importante. Verso 5, dice: entonces tuve un sueño, y el sueño me espantó, y las fantasías sobre mi cama y las visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto di un decreto para traer a mi presencia a todos los sabios de Babilonia, a fin de que me dieran a conocer la interpretación del sueño. O sea, el rey está diciendo: hay algo que me espantó, hay algo que me dio miedo, hay algo que vino que es terrible. Y él empieza a describir que eran fantasías, y empieza a decir que eran visiones, porque probablemente nunca él había visto esas cosas. Y al leer estas palabras, hay que ver que nos puede traer confusión de que el Dios soberano y santo le esté dando revelaciones a alguien que no es cristiano, a alguien que no es un creyente.
Algunas veces como que tenemos una idea de que Dios no puede hablar con tal persona porque tal persona es mala, o porque tal persona es un jefe feo, o porque tal persona es un ladrón, o porque tal persona es un asesino, o porque tal persona... Y no es así. Dios anda buscando a todos y lo que Dios quiere es que procedan a arrepentirse, que todos lo vengan a conocer a Él. Pero con este rey es interesante ver y que Dios sí le habla directamente, aunque lo espanta. Todos estos detalles a mí me llaman tanto la atención. Porque entonces será bueno que Dios lo espante a uno. Pero a ninguno de nosotros nos gustan los espantos. ¿De acuerdo? A ninguno de nosotros nos gusta como tener revelaciones de Dios, pero algunas veces se las pedimos. Señor, abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. Y cuando Él nos permite ver cosas de Él, me espanté. ¿Por qué? Porque es algo que no entiendo, es algo que tengo que prestar atención y para entenderlo tengo que hablarle a Él. Entonces sabemos que Dios quiere que todas las personas procedan al arrepentimiento, y esto es exactamente lo que Dios está tratando de formar en el corazón de este hombre. Verso 7. Entonces dice, vinieron quienes, los magos, vinieron los encantadores, los caldeos, los adivinos, vinieron todas estas gentes sabias, y dice, yo les conté el sueño delante de ellos, pero no me dieron a conocer su interpretación. De nuevo, todas estas personas, los planes y propósitos de Dios, ellos no podían saber de esto. En su sabiduría humana es imposible que ellos puedan detectar el conocimiento de Dios. A Dios no se le llega a conocer por sabiduría humana ni por inteligencia de los humanos. ¿Saben? ¿Conoce usted personas sumamente inteligentes que aún no conocen al Señor? Claro que sí. Han hecho libros enormes que se usan hasta en las escuelas en estos días, y eso no significa de que esas personas saben nada de Dios. Saben de humanismo, saben de las mentes, saben de psicología, saben de, llame usted lo que sea, y aún así no sabían cómo interpretar cosas que Dios había dado. ¿Por qué motivo? Porque este sueño lo dio el Dios de luz. Y para poder interpretar las cosas que vienen del Dios de luz, del Dios admirable que habita en medio de la luz, Él no habita en la tiniebla, para poder entender lo que Dios revela, nosotros debemos de estar también en la luz. Por ese motivo, ellos no pudieron darle a conocer. Verso 8. Al final, entonces, dice, entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltesazar, como el nombre de mi Dios. ¿En quién este Daniel? Hay un espíritu de los dioses santos. Vea la declaración del rey. Aprendemos varias cosas más de él. Primero, estaba rodeado de ¿quiénes? De un montón de sabios y de un montón de brujos y de un montón de hechiceros, los que leían las estrellas, los que leían las manos, los sacerdotes de la religión de ellos, y aún así ninguno de ellos pudo darle una interpretación de lo que Dios le había revelado. Esto es interesante. ¿No les parece muy apropiado en la aplicación de estos días de que hay tantos que van a buscar en los hechiceros, en los brujos, en los magos, en los que leen las manos, en los que leen las hojas del té dentro de una tacita, y los que leen las patas, y los que leen la cabeza, y los que leen el corazón, y aún así no van a encontrar respuesta de Dios? ¿Por qué motivo? Porque están en la oscuridad. Porque están en la oscuridad. Exactamente. Segundo, que vemos, Daniel, cuando viene a él, vea cómo dice, al final, después de que todos ya habían tratado, Daniel no corrió para decirle, yo sé qué es la interpretación de su sueño, sino como que Daniel se queda esperando atrás. Y saben, siempre es muy apropiado como sentarse en el último lugar de una fiesta cuando uno es invitado, tal vez en el último lugar, porque cuando viene el dueño de la fiesta va a venir a decirte, ay, ¿qué estás haciendo sentado allá tan lejos? Ven, siéntate un poquito más cerca mío. Y así, en lugar de ser humillado uno, que uno trata de sentarse en los primeros lugares, y el dueño de la fiesta va a decir, ¿y tú quién eres? Y te conozco también, tú eres de los primos lejanos, vete a sentar allá atrás, porque esto está reservado para los más cercanos a mí. En lugar de eso, más bien el dueño de la fiesta le va a decir, ay, ¿qué estás haciendo tan lejos? Vente un poquito más cerca para mí. Y entonces enfrente de todos va a ser reconocido. ¿Se dan cuenta qué interesante es que Daniel no haya venido primero? Porque él era el jefe de todas esas personas, y él vino de último. Les dio la oportunidad. Traten, vayan, peléense por la atención del rey, por la fama. Traten de impactar el corazón del rey y del billete y lo que sea que había ahí. Y Daniel viene después, cuando nadie podía hacer nada, y él entra. Entonces el judío espera que le llegue el turno y viene a decirle algo importante. Ahora el rey lo conoce,
porque dijo, en Daniel hay algo importante. ¿Se dieron cuenta? No sé si lo quiere subrayar así en su hojita, pero dice ahí al final del verso 8, que dice que en él hay, y lo llama el espíritu de los dioses santos. Al final del verso 8. Hágale un circulito si gusta ahí, o guárdalo como sea, una raya, para que usted lo recuerde. Vea qué interesante. Él reconoce que en este hombre hay algo importante, pero hay algo santo, hay algo diferente, hay algo que los brujos, los hechiceros, a todos aquellos no tienen. Este Daniel lo tiene, y el rey lo sabe, el rey lo percibe. Importantísimo. Entonces dice, yo le conté el sueño delante de él y le dije, mira, Daniel, jefe de los magos, lo llama por su nombre, y nos da a entender y lo explica, jefe de los magos, como yo entiendo que en ti hay espíritu de los dioses santos y que ningún misterio está escondido de ti, dime las visiones del sueño que he tenido y su interpretación. Entonces Daniel sabe que él tiene habilidad para interpretar estas cosas, pero el rey también lo sabe. Y yo no sé por qué motivo el rey no lo mandó a llamar primero. ¿Será que todavía el rey, como muchas personas, saben quién es el que tiene las cosas de Dios, pero aún así decide que hasta el final llama a los que tienen las cosas de Dios? Esto me llama mucho la atención, ¿saben? Desde hace años atrás, mi esposa y yo aprendimos a hacer algo siempre. Nosotros no teníamos aseguranza para nuestros chamacos cuando nacieron. Mucha gente no tiene aseguranza, ¿no? Y hace 25 años, cuando nació nuestro primero, no teníamos aseguranza, y pues uno con un bebé, ¿no? Se preocupa uno, ¿de acuerdo? Y al no tener aseguranza, nosotros aprendimos a hacer algo muy importante. Siempre, antes de siquiera ir a buscar una pastilla y llamar al doctor, nosotros buscamos a Dios. Siempre. Es importante buscar a Dios primero. Este rey pudo haber buscado al que tenía la presencia de Dios. Este rey pudo haber ido a Dios primero y luego buscar las otras soluciones. Pero generalmente nosotros los humanos no lo hacemos así. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cómo nos desesperamos? ¿Cómo cualquier problemita nos saca de onda, ¿no? Y nos quita la paz. Y en lugar de haber ido a Dios primero, cometemos el gran error de que tratamos de buscar todas las soluciones posibles. Y cuando ya ni el dinero, ni los amigos, ni los que nos dan consejos, ni el trabajo, ni nadie nos pudo dar la respuesta, entonces finalmente, pastor, ¿por qué no ora por mí? ¿Es que estoy pasando un problema? Y cometemos siempre ese error. Hay que acostumbrarse a hacer lo contrario. El rey sabe que hay algo en Daniel que es importante. Y este hombre, Daniel, también, vea qué interesante, siendo jefe de los magos, porque lo dice el rey que es el jefe de los magos, nos muestra también que él ha aprendido a estar en medio de gente, permítame decirlo, gacha, gente fea, gente horrible. Yo no sé cómo se siente estar a la par de aquellos que practican estas cosas. Yo no sé cómo se sentirá estar a la par de gente que todos los días leen el horóscopo y hablan satánicamente y hablan con espíritus inmundos y adoran a las cosas de las tinieblas. Yo no sé cómo será vivir, pero Daniel aprendió a estar a la par de ellos sin que ellos tuvieran influencia sobre él. Él era el jefe de ellos. Pero era el jefe de ellos porque Dios lo había puesto en un lugar donde Dios lo quería usar exactamente para eso, para que ellos conocieran quién era el que tenía el espíritu de los dioses santos, que era el espíritu del Dios santo. Entonces vea usted que no había batalla de Daniel con ellos. Daniel probablemente solo esperaba el momento oportuno para poder hablarle a ellos y para poderle darles a ellos algo que ellos pudieran aprender del verdadero Dios Altísimo. Y esto es un ejemplo muy importante que todos nosotros debemos de aprender a hacer en medio de esta sociedad en cuya cultura usted y yo estamos prisioneros. Porque somos prisioneros de una cultura. ¿Cómo somos prisioneros de esta cultura? Porque realmente no hacemos como nosotros quisiéramos, sino que hacemos tal y como la cultura nos lo dice. Hace usted como usted quiere, de acuerdo a lo que usted cree de su Dios, por ejemplo, con sus hijos en las escuelas. No. En su trabajo tampoco.
Se nos imponen cosas. Entonces Daniel vivía en esa cultura donde sabiamente nos da un ejemplo de que inclusive aunque hayan personas que practiquen esas cosas, él estaba solo ahí esperando el momento para él poder presentar que el Dios altísimo, el Dios vivo existía. ¿Cómo lo iba a hacer? Acercándose al rey para darle una interpretación de algo muy interesante. Algunos de ustedes, les voy a decir, algunos de ustedes tienen la oportunidad de ser de influencia. Ser de influencia positiva. ¿A quiénes? A jefes incrédulos, en lugares donde hay idolatría, en lugares donde hay perversidad, en lugares donde hay pecados ocultos. Por favor, no lo peleen, solo sean de una influencia de Dios. Estén ahí a la par. Muchas veces en nuestra propia familia hay cosas que algunas gentes de mi familia practican que yo no estoy de acuerdo, y aún así tengo que estar muy tranquilito y esperar el momento oportuno para dar un consejo apropiado. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que ya podríamos acabar el servicio, nos vamos para la casa y aprendimos un montón, pero no, tengo tanto que decirles de este Daniel. Hay tanto aquí que hablar de este hombre. De igual manera, yo veo que el rey sabía, Daniel le podía decir lo que aquellas visiones, aquellos sueños representaban, y las personas se iban a dar cuenta cuando es que pueden hablar con lo que son verdaderos creyentes, seguidores de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si el mismo rey confía en que Daniel es el único que le puede dar la interpretación de aquel sueño, adivine que iban a empezar a hacer entonces las otras personas que estaban detrás del rey, la esposa y los primos y el abuelo y el tatarabuelo del rey, y de un momento a otro, como Dios va a impactar a un rey a esa altura, van a ver ustedes qué belleza lo que va a suceder luego solo por la obediencia de este hombre. ¿No les parece precioso que porque alguien es obediente en servir a Dios en un lugar de oscuridad, la luz va a entrar? ¿Necesitamos luz en donde vivimos? ¿En el vecindario donde usted está? ¿En el lugar donde usted trabaja? Se necesita luz. ¿Ve usted cosas injustas en este país? ¿Sí o no? Esperemos el momento oportuno, Dios nos lo va a dar. Leamos ahora lo que fue, verso 10. Ahí viene todo el sueño. Vamos a leer. Dice: esas son las visiones de mi cabeza en mi cama. Yo miraba y he aquí, había un árbol en medio de la tierra. La altura era muy grande. Este árbol crecía y se hacía fuerte. Su altura llegaba hasta el cielo y era visible desde todos los lugares de la tierra, se le veía. Las hojas eran hermosas, su fruto era abundante. En este árbol había sustento para todos, y debajo de él se ponían a la sombra los animales del campo, y en sus ramas vivían las gallinas. Todo mortal tomaba sustento de él. Estando en mi cama, entonces miraba yo las visiones de mi cabeza. Y he aquí que un vigilante, uno santo, descendía del cielo, y él proclamaba y decía con gran voz: derriben el árbol, corten sus ramas, sacudan el follaje, las hojas, desparramen el fruto, huyan los animales que están debajo de él y las aves de sus ramas, pero dejen el tronco de sus raíces en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre el pasto del campo, que él sea mojado con el rocío del cielo, y que con los animales tenga su parte entre la hierba de la tierra, que su corazón de hombre sea cambiado, que se le dé un corazón de animal, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia fue por decreto de los vigilantes, y la decisión por la palabra de los santos, para que los vivientes reconozcan, preste atención, para que los vivientes reconozcan que el Altísimo es Señor del reino de los hombres, que lo da a quien quiere y que constituya sobre él al más humilde de los hombres. Cuando Daniel va a interpretar el sueño, va a ser muy interesante. Ahora, no todos nosotros tenemos sueños que son dados por Dios. No todos nosotros tenemos revelaciones, y no todos los sueños son revelaciones que Dios nos quiere dar. Pero siempre es apropiado buscar si es que Dios nos está hablando por medio de algún sueño, o hemos tenido alguna visión y Dios quiere tratar con nosotros, porque Dios nos quiere decir algo. Ahora, preste atención a lo siguiente. Siempre, antes de que vengan juicios de parte de Dios, vienen advertencias.
Cuando Dios está tratando contigo, antes de que venga un juicio de Dios donde se va a llegar al final de algo, y especialmente algo que es un castigo por desobediencia o un castigo por lo que sea, siempre Dios va a traer una advertencia. Es la naturaleza de Dios. Dios es bueno. Pero como Dios desea que las personas se arrepientan para que lo encuentren a Él va a advertir antes de que vengan las consecuencias. Por ejemplo, la Biblia nos dice que todo aquel que se humilla va a ser enaltecido, pero que todo aquel que se llena de orgullo va a ser humillado. La Biblia dice que esto es una ley. Todo el que se llene de orgullo va a ser humillado, pero el que se humilla ante Dios va a ser enaltecido. Significa que, ¿cómo es que nos advierte ahí cosas? Bueno, nos advierte que el ser humildes debe de venir antes de que seamos humillados a la fuerza o por las circunstancias. Es así de sencillo como se aplica. Si usted no quiere ser humillado, ¿qué es lo primero que uno debe de hacer? Abrace la humildad. Sea humilde ante Dios. En el verso 18 sigue diciendo: entonces yo, el rey, acaba y dice: yo tuve este sueño. Tú puedes, Beltesazar, dime la interpretación, porque todos los sabios de mi reino no han podido darme a conocer su interpretación, pero tú sí puedes. Y le recalca de nuevo y le dice: porque el espíritu de los dioses santos está en ti. Y es importante ver que aunque el rey quiere conocer todo esto, significa que algunas veces las personas no quieren saber lo que aquellas cosas significan. O sea, dime, pero algunas veces no queremos realmente saber porque no desean oír que están haciendo o que están viviendo de una mala manera. Algunas veces yo sé que Dios me está hablando, pero yo no voy a ir a pedir una interpretación de lo que Dios me está revelando, porque ya yo sé que lo que Dios me está poniendo el dedo, ya yo sé que es algo que Él está tratando conmigo, ya yo sé que hay cosas dentro de mí, especialmente o en mi comportamiento o en algo en lo que yo me he enaltecido y soy sabio en mi propia opinión, y Dios quiere tratar conmigo para que yo sea más paciente, para que yo tenga un poquito más de amor, para que yo tenga más misericordia. Y aún así Dios no necesita a veces ni siquiera un sueño. Pero si Dios me da un sueño y me dirige hacia que me tengo que arrepentir, ¿verdad que hay veces que es feo? Porque lo que Dios me está pidiendo es que le vaya a pedir perdón a alguien que no se lo merece. ¿Me escucharon? O me pide que vaya a hacer algo bueno por alguien que me ha hecho algo, a alguien que me ha hecho algo feo. Y eso nos cuesta. A mí me cuesta. Hay cosas que me cuestan más. Entre más viejo me hago, me cuesta más y más y más. Porque la tendencia es: yo quiero ser egoísta, yo quiero vivir para mí, yo quiero vivir para lo que me agrada. Y cuando Dios me empieza a pedir que me quiere usar y quiere que yo haga cosas que a Él le agradan, entonces a mí ya no me gusta. ¿Por qué? Porque entonces es Dios el que me controla y ya yo no tengo ni puedo decir sí o no. Es Dios el que dice sí y lo harás. Y a mí la única respuesta que queda es decir sí y yo obedezco. Entonces, en el caso de este rey, él va a querer saber qué es lo que sucede. Entonces, ve el verso 19 y Daniel le dice, Daniel quedó atónito, dice, por un momento, sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y le dijo: Beltesazar, no te turbe el sueño ni su interpretación. Y entonces Daniel le respondió y le dijo: oh Señor mío, dice, que el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para tus adversarios. Daniel, por un momento, él para y él tiene que darle a entender: Señor Rey, mire, por dentro tal vez está diciendo: usted se lo merece, y qué bueno, ya le llegó el turno, qué bueno, aquí viene la venganza de Dios contra este miserable. Uno podría decir así. No hay gentes que se merecen de que Dios les caiga encima con una piedra bien grandototota y que los aplaste como una tortilla. Qué feo se oyó eso, ¿no? Tengo un sobrino que cuando estaba creciendo era muy lindo. Él quería maldecir a su hermano, pero él todavía no sabía malas palabras, como maldecir en inglés.
Y entonces cuando estaba bien enojado, le decía, que se te quiebre el dedo. Así le decía, que se te infle la pata. Daniel le dice, no quiero decirte nada de esto, no es bueno para ti. Pero aún así, Daniel entiende que hay momentos en los que uno tiene que hablar. Hay momentos en los que si a Dios le da a uno la capacidad de discernir algún sueño, discernir alguna visión, o si usted tiene una palabra, algunas veces difícil que dar, usted tiene que hablar, si es que Dios se lo ha puesto en su corazón, pero va a hablar así con ese cuidado con el que Daniel lo dijo. Hay momentos en la vida, hermanos, en los que debemos de hablar y debemos también de inmediatamente, con prontitud, con urgencia, hay que hacerlo, porque el hacerlo en ese momento significa que estamos evitando de que alguien ciego tal vez vaya a caer en un hueco que está al frente de ellos, y lo hemos visto. Y algunas veces, ¿cuántos de ustedes se han arrepentido que no hablaron en el momento cuando debieron de haber hablado y algo sucedió y ustedes dicen, ay, ya yo sabía, debía haber dicho algo? Y otras veces, qué bueno que lo hemos hecho. No hace mucho tiempo, recuerdo que Dios me dijo, abre la iglesia, ábrela de tal hora a tal hora, me dijo Dios, abre la iglesia para orar, cuando tenemos la iglesita ya en vista, y el templo aquel, y Dios me dijo, abre la iglesia para orar. Y entonces empecé y le obedecí a Dios. La razón principal por la que Él me dijo que abriera la iglesia para orar, me dijo, es que va a venir una persona. Yo creí que me había dicho que era un niño, un joven de la escuela al frente de la iglesia, pero lo que me dijo fue realmente, va a venir una persona que se quiere matar y va a encontrarte aquí y vas a dirigir a esa persona a Cristo. Entonces, debido a que empiezas a abrir la iglesia para orar, y la empezaba ¿qué era la serie? ¿De las 10 de la mañana a las 2 de la tarde? ¿O de las 9? Como de las 10 a la 1 creo que abría la iglesia para orar. Todos los días empecé a hacerlo. Dios me dijo, abre la iglesia para orar. Y empecé todos los días a abrir la iglesia. Al segundo o al tercer día de que abrí la iglesia para orar, llegaron dos, una señora mayor y una señora más joven, era su mamá, su hija, y llegaron, y yo estaba atrás orando. Ellas entraron, pero ¿podemos orar? Sí, pase a orar. Y cuando ya iban saliendo 10 minutos después de orar, una de ellas agarró una tarjeta y empezó a anotar los datos. Y le digo, no necesitas hacer eso, pero usted es el pastor. Y le digo, sí. Me dice, es que sentimos necesidad de venir aquí a orar. Le digo, qué bueno, le digo, porque Dios me dijo que abriera la iglesia para orar, porque iba a venir una persona que se quiere matar. Y ahí mismo revienta a llorar. Me dice, yo soy pastor, yo soy esa persona, yo soy la que me he querido matar, ando con eso en mi mente. Ahí mismo estaba la persona que Dios me había dicho se quería matar. Eso no nos debiera de sorprender a nosotros, que cuando Dios habla es mejor hacerlo algunas veces inmediatamente, o muévete inmediatamente, o algo que Dios está diciendo, o dale la palabra de advertencia a alguien, pero hazlo con una buena actitud. Daniel tenía que decirle con prontitud, con urgencia, pero le habla con muchísimo cuidado. Verso 20 le dice, señor rey, el árbol que usted vio, que crecía y se hacía fuerte y cuya altura llegaba hasta el cielo y era visible a toda la tierra, cuyas hojas eran hermosas y el fruto abundante, de modo que en él había todo esto, los animales estaban ahí. Verso 22, ese eres tú mismo, oh rey, has crecido y tú te has hecho fuerte, y tu grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los finales de la tierra. Entonces es necesario, hermanos, aprender que cuando usted reciba una palabra, una revelación o una interpretación de un sueño de parte de Dios, es porque Dios le está advirtiendo o le está mostrando algo que primeramente tiene que ver con usted. ¿Me escuchó? Si Dios te da una palabra, te da un sueño, te da alguna revelación, Dios primeramente está hablando con usted. Si usted recibe una bendición,
de oír la palabra de Dios, la voz de Dios. Usted tiene un sueño, usted tiene una visión. No busque especialmente para atrás a ver quién es al que Dios le está hablando. Si usted escuchó la voz de Dios, Dios le está hablando ¿a quién? A usted. Y algunas veces he visto personas que dicen, ay, ¿cómo hubiera deseado que aquí estuviera tal y tal y tal? Porque esa palabra es exactamente para esa persona. Y eso casi se escucha como chisme. Qué bien le hubiera caído a fulanita de tal si estuviera aquí. Qué palabra predicaron. A ella le cabía, pero así como anillo al dedo. No. Si usted escucha la palabra de Dios, o Dios te revela, o Dios te da sueño, presta atención. Dios está tratando contigo primero. Ahora, puede hacer que Dios te dé una revelación y lo que quiere es que tú vayas a hablar con fulanita. Sí, está muy bien, pero le vas a ir a hablar a fulanita de una buena manera. El pastor dijo. No. Aprendí que la escritura me dice que te tengo que bendecir, te tengo que amar, te tengo que cuidar, o te voy a revelar algo que tal vez tú quieres saber, o si alguien viene a pedirte consejo, hazlo, pero con muchísimo cuidado. Entonces este rey recibe de parte de Daniel algo importante. Le dice, mire, esto se aplica a usted directamente, y Daniel no lo oculta. Ahora, el decir la verdad de la interpretación le podía costar la cabeza. Este era un rey que tenía la capacidad de cortarle la cabeza a cualquiera. Y no es que le preocupa a uno hay veces decir la verdad, porque uno sabe o que se va a enojar, o que no le va a caer bien, me va a dejar de hablar, no, me va a quemar las tortillas, ya ni tacos, ya ni me va a invitar. Y aún así Daniel se lo dice. Verso 23. En cuanto a lo que usted vio, señor rey, el vigilante era uno santo que descendía del cielo y decía, derriben el árbol, destrúyanlo, pero dejen el tronco de sus raíces en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre el pasto del campo, y que él sea mojado con el rocío del cielo, y con los animales del campo tenga su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos, probablemente 7 años. Esta es, oh rey, la interpretación. Es un decreto del Altísimo de Dios que ha caído sobre usted, mi señor. Mejor dicho, Dios está tratando con usted directamente, señor rey. Y recuerde que el rey ya nos dijo que todo esto es lo que le pasó. Ya nos había dicho desde antes cuál fue la gran bendición que él tuvo, porque él ya había llegado a conocer a Dios cuando nos empieza a decir que todo esto le estaba pasando. Entonces la descripción de esto nos da a entender que lo malo que uno esté pasando, hay veces tal vez tenga que ver con un trato muy directo de Dios con uno, porque más bien Dios puede hacer que lo está protegiendo a uno. ¿De quién? De uno mismo. De uno mismo. Y nos necesita proteger Dios de nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo? ¿Cuántos de ustedes a veces se sorprenden de que tienen pensamientos extraños y de que tienen sentimientos feos? ¿No se sorprenden de esas cosas? Y creyendo nosotros, pero soy del Señor, ¿cómo me pasa esto por la cabeza? Una cosa es que te pase, otra cosa es que lo abraces, que te lo guardes. Daniel está diciendo, Dios está tratando con usted. Esto es un decreto de Dios. Pero por supuesto, decirle al rey en estos momentos, si es bueno, es algo bueno que usted necesita aprender, es algo bueno que va a pasar con usted. Muy probablemente el rey no lo va a creer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién de ustedes cree realmente que cuando algo malo está pasando es porque Dios está haciendo algo bueno? ¿Verdad que no lo creemos? Cuando Dios permite que algo así malo suceda. ¿Y qué si lo que estaba sucediendo ya era consecuencia de lo que el rey había sembrado? ¿No es que existe la ley? Que todo lo que uno siembre, de lo que uno siembra es lo mismo que uno va a cosechar. Entonces, ¿no será que este rey ya había sembrado? No sé, pero pongámonos en el caso del rey. Qué desagradable es estar en esta situación donde Dios trata con uno de esta manera, sencillamente porque uno no ha podido bajar cabeza, y porque uno ha sido uno muy orgulloso, o porque uno tiene sus, como mi viejita dice, que dice que se fue, ahora sí lo puedo decir, cuando uno está sentado en sus meros moles. Cuando uno está metido en su... De aquí nadie me saca. Esta es mi opinión. Esta es mi... Ustedes no saben de lo que estoy hablando, ¿verdad?
Pues sí saben, yo también. Yo soy muy parecido. Yo vivo a través de todo esto también. Tengo los mismos problemas que ustedes. No se preocupen. Por eso me identifico tanto con este señor. Verso 25. Le dice Daniel: a usted lo van a echar de entre los hombres. Y va a estar con los animales del campo. Ahí usted va a vivir. Le dice: le van a dar de comer hierba. O sea, usted va a comer pasto. Como a los bueyes. Le habló lo mexicano, ¿no? Y le dice: y serás mojado con el rocío del cielo. Así es como iba a recibir el agua. Y 7 tiempos, probablemente les dije 7 años, van a pasar sobre usted hasta que reconozcas que el Altísimo es Señor del reino de los hombres y que Él lo da a quien Él quiere. Presten atención a eso también. Él le da, el Señor de los cielos, nuestro Dios Altísimo, le da los reinos a quien Él quiere, por una razón. Por una razón. ¿Será por eso entonces que la Biblia nos explica y nos dice que debemos de orar por los que están en lugares de autoridad? ¿Será por eso? Porque Dios los ha puesto ahí por alguna razón que usted y yo no sabemos. Pues cuidado en estas cosas, aprendamos. Entonces Daniel le habla directamente y le dice: al final de todo esto feo que estás por pasar, tú vas a abrir tu corazón y tú vas a entender cosas buenas, y usted va a reconocer que el Altísimo es el Señor de los reinos de los hombres, y Él le da esos reinos a quien Dios quiere. Pero lo vas a reconocer tú, rey. No vas a creer que eras tú el que llegaste a ponerte en este lugar. No vas a creer que eras tú el que llegaste a formar todas estas maravillas y estas cosas. Verso 26. Y lo que dijeron estos hombres, el hombre santo, dice que dejasen en la tierra el tronco de las raíces del árbol, significa que tu reino continuará firme después que tú reconozcas que el señorío es de los cielos. O sea, el propósito de todo esto que Dios te está dando, el propósito de todo este trato de Dios, y ojalá que no tengamos mucho que nosotros aquí decir: ay, Chihuahua, lo que estoy pasando yo tal vez se aplica aquí, pero hay que prestar atención si sí o si no, porque el propósito de lo que este hombre está pasando es que él necesitaba reconocer que el verdadero Señor tiene el señorío en la tierra y en los cielos. Que es Dios el que tiene el señorío. Entonces, ¿qué es mejor? Buscar a Dios primero antes de buscar a nadie más, porque Él es el Señor del cielo y de la tierra, de todo. Ahora, recuerden que esto es una historia verdadera. Recuerden que esto es historia mundial. Recuerden que esto no es solo una invención de la Biblia, como algunos dicen: esas son fábulas. No. Esto está escrito en historia también, reconocida en todas partes del mundo. Verso 27. Por tanto, dice: oh rey, este es mi consejo. Le dice Daniel: que te sea grato mi consejo. Rompe con tus pecados mediante la práctica de la justicia. Significa entonces que había algo incorrecto en lo que él hacía. Rompe con tus iniquidades, ¿cómo? Mediante obras de misericordia para con los pobres. Y tal vez habrá alguna oportunidad, tal vez, de que esto resulte en que se prolongue la tranquilidad, tu tranquilidad. Entonces, el hombre debía estar viviendo una situación miserable. Imagínense que es vivir de esta manera, sabiendo uno que este juicio está a punto de venir. Y el hombre necesitaba que Dios le recordara quién era el Señor y quién está en control de todas las cosas. Entonces el verso 27 nos dice algo muy importante, y la solución para que no sucedan estas cosas. La solución en el verso 27 ahí está. Si quiere, anótela. Esta es la solución para una gran cantidad de problemas de los hombres. Ahí está en el verso 27 la solución. Antes de que vengan estas consecuencias, tal vez tienes que hacer esto. Y ahí está todo el verso 27. Se aplica no a usted, se aplica a mí. Yo no me atrevo a decir si se aplica a usted. Solo usted sabe si se aplica poquito, mucho o muchísimo. Pero vale la pena prestarle la atención. Entonces la advertencia, vean ustedes, les dije antes de que venga el castigo, antes de que venga el juicio de Dios, siempre viene una advertencia.
Y aquí está la advertencia. Dios le está advirtiendo, le está diciendo, debido a esto que está pasando en tu vida, es que vas a llegar aquí al final. Y el final de lo que está sucediendo es esto, no es nada bueno, es algo malo, donde vas a ser juzgado. Pero antes de que venga el juicio, antes de que venga el final del juicio de Dios sobre esto, Él está mandando una advertencia. La advertencia le es dada antes de que sucedan todas estas cosas. Mejor dicho, todo lo que el hombre siembra es lo que el hombre va a cegar. Significa que sí, él estaba viviendo en pecado y él tenía iniquidad y él no hacía misericordia para con los pobres. Y debido a eso, él estaba viviendo aún peor, porque la Biblia nos advierte y la Biblia nos dice que el que siembra para su carne, el que vive ocupado en las cosas de la carne, dice entonces que está sembrando semillas de carne, semillas de lo que sea que esta carne es. ¿Y qué es lo que ese hombre va a cegar? Va a cortar, dice, cegará corrupción. Eso dice la Biblia. Y dice también, más el que siembra para el Espíritu, la Biblia dice, del Espíritu segará, del Espíritu cosechará vida eterna. Entonces nos da a entender también que este rey tenía tantísimas cosas materiales, lindas, preciosas. ¿Quién no quiere ser rey? ¿Quién no quiere tener tanto oro? ¿Quién no quiere tener aquellas maravillas que había, como los jardines? Métase al Google cuando pueda y busquen los jardines de Babilonia y van a ver que en aquellos tiempos era una de las 7 maravillas de todo el mundo. Precioso aquellos jardines. Probablemente yo, que soy jardinero y me encantan las plantas, yo hubiera querido ser el jardinero del rey. No, mejor no. Ya soy jardinero del rey. En estos momentos soy jardinero del rey. Yo lo que ando poniendo es tierrita en sus corazones y plantando semillitas y ayudándolos a ustedes que brote colores y que brote vida de dentro de ustedes. Estoy contento en lo que hago, pero aún así, póngase usted a pensar que este rey estaba dedicado a sembrar cosas que tenían un fin. Y aún no sembraba nada de lo que no tiene fin. Mejor dicho, él sembraba cosas que iban a dejar de existir. Y aún no sembraba nada de lo que es eterno. No había semilla en las cosas eternas. Y algunas veces estamos tan preocupados por el ahorita, el momento, el día de hoy, y el billete y las cuentas y todo, y no le estamos dando atención a lo que vale la pena realmente, que es sembrar para el Espíritu, que es conocer a Dios, que es conocer al Espíritu Santo, que es saber cómo es Dios y que Dios me conozca a mí también, es pasar tiempo con Él, conocer la Escritura, hablar con Él, escucharlo, estar juntos. ¿No es eso precioso? Hoy mismo que nos hace falta tantísima gente, aún así, ¿no es precioso lo que estamos teniendo ahorita aquí? ¿No se da cuenta de la presencia de Dios bendiciéndonos? Las cosas espirituales las prefiero. Ahora, por supuesto, este hombre no vivía para eso. Las consecuencias, ahí vienen, fueron tales y como se lo dijo, verso 28. Dice, todo aquello le sobrevino al rey Nabucodonosor. Y al final, y vea cuánto duró, después de 12 meses, un año después, mientras se paseaba sobre la terraza del palacio real, dijo, ¿y no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como mi residencia real? Y que la hice con la fuerza de mi poder. Y que la hice, y ahí está, vea lo que dice, para la gloria de mi majestad. ¿Verdad que sí, Noemi? Casi hasta que le cae uno esto pesado. Porque ¿a quién de ustedes les encantan los orgullosos? Los soberbios. Y algunas veces yo me he visto en el espejo exactamente así. Yo me veo a mí así. Y es bueno cuando me motiva a bajar mi cabeza y a llorar y a pedir perdón a Dios. Porque en todos nosotros habita eso dentro del corazón. En todos. Y este rey comete ese gran error. Y lo que debe de motivarnos hasta el momento de lo que hemos leído es a una examinación constante, de que no cometamos los errores o el error tan horrible que este rey cometió. Las personas de importancia, muchos, han hablado de maneras así orgullosas. Los resultados han sido muy parecidos. Les voy a decir uno de ellos o dos. Primero, hubo un hombre que se llamó Hugo Chávez. Don Hugo fue el presidente de Venezuela
Hace 20 años más o menos, don Hugo dijo lo siguiente, palabras dichas por su propia boca: si Dios viene contra nosotros con su naturaleza, nosotros iremos contra Él y su naturaleza. Maldito sea el Estado de Israel, te maldigo. El Dios de Venezuela es la revolución de Simón Bolívar. Así dijo. 21 meses después murió de cáncer. John Lennon era cantante de un grupo muy famoso. Cuando yo era un hippie, ese era mi grupo. Sí, para que vean qué viejillo soy yo ya, de los 60s. Y John Lennon, siendo un cantante de los Beatles, tuvo una entrevista con una revista americana y él dijo lo siguiente, también sus propias palabras: la cristiandad, los cristianos van a acabar, van a desaparecer. Yo no tengo que discutir sobre eso. Yo estoy seguro. Jesús estaba bien, era ok, pero sus asuntos eran demasiado simples. Hoy nosotros los Beatles somos más famosos que Jesús. Él lo dijo exactamente así, año 1966. Un poquito, días después, le metieron 6 balazos. Murió 6 balazos. Cosas así, mis hermanos, no son solo errores, pero cumplen las leyes espirituales. Hay leyes espirituales que existen y debemos de prestar atención y estudiar y conocer cuáles son las leyes de Dios, porque traen consecuencias feas y malas a los que desprecian a Dios, enaltecidos y llenos de su propia gloria, llenos de su propio conocimiento. Todo el que desprecia a Dios va a tener un precio muy feo que pagar. Y estamos en eso exactamente. La función de la iglesia es ayudarle inclusive a los más difíciles, a los asesinos más horribles, a las personas, a las mujeres de la vida más feas que usted pueda encontrar. Inclusive a esas personas todavía hay un rayito de esperanza si solo dicen: yo quiero conocer a Dios. Pero hay de aquellos que en su propia opinión son sabios y desprecian al único Dios. Verso 31. Entonces aún dice: estaba la palabra en la boca del rey cuando descendió una voz del cielo y se le dijo: así se te dice, oh rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, te van a echar dentro de los hombres y junto con los animales del campo vas a vivir. Y te van a comer hierba como a los bueyes, y 7 años van a pasar sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo, el Señor, es el reino. Él es el rey de los hombres y que Él le da a quien Él quiere el reino. Y en la misma hora se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor, y él fue echado de entre los hombres y empezó a comer hierba como los bueyes, y su cuerpo era mojado con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como la de las aves. Qué horrible, porque llegó al final de lo que era, aunque este no es el final aún de la vida de él. Y es que en medio de los tiempos en la vida del hombre, donde se ven las consecuencias de sus pecados, Dios le permitió que él atravesara lo que atravesara, porque él va a desear, Dios desea que este hombre lo llegue a conocer. Y Nabucodonosor va a ser restaurado, pero no va a ser restaurado hasta que no atraviese los dolores, hasta que no atraviese la cosecha de lo que él, la semilla que él ya había sembrado. Él iba a cosechar exactamente por esos 7 tiempos. Él iba a pasar, imagínense, de ser el número 1 de todo su imperio, iba a ser ahora como un buey, un lobo, un gato en el campo, sabiendo lo que estaba pasando con
con él. ¿Y por qué estaba pasando esto? Verso 34, pero al cabo de los días, y nos vuelve a decir él mismo, todo este es el relato del rey, yo Nabucodonosor, yo alcé mis ojos al cielo, me fue devuelta la razón. Entonces bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es eterno y su reino de generación en generación. Vea cómo empieza a decir, ahí viene la solución. La solución al problema empezó cuando dice el rey, alcé mis ojos. Vea dónde viene la solución. Ahí tal vez esto se aplica para nosotros también de alguna o de otra manera, mis hermanos. Alzó los ojos al cielo. Segundo, le fue de vuelta la razón. ¿Por qué motivo? Porque empezó a ver al lugar correcto. Necesitamos siempre ver al lugar correcto. No es que cuando quitamos los ojos del autor y consumador de nuestra fe, no es que nos enredamos. Cuando quitamos los ojos de Jesús, no es que nos enredamos. No es eso exactamente lo que las religiones paganas y falsas nos tratan de hacer. No es eso lo que los mormones, los testigos de Jehová tratan de hacer con nosotros, de volver a ver a otras cosas que no es ver a Jesús y a Él crucificado. No fue que Pablo mismo dijo que solo una cosa me es suficiente y necesaria saber, es solo a Cristo y Cristo crucificado. Punto. Así dijo. Y debe de ser así. Y nos enredamos con religión y nos enredamos en un montón de cosas. ¿Por qué será que le es tan fácil a nuestras gentes, a las gentes hispanas, ir al hechicero, ir al brujo, ir a la limpia? ¿Por qué será tan fácil ir a eso en lugar de alzar simplemente los ojos al cielo de donde viene nuestro socorro? ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre está corrompida. La perversión habita en nuestro corazón. Entonces, cuando Dios trata con la perversión de este rey, Él dice, yo pude alzar mis ojos al cielo y ahí me fue de vuelta la razón. Y cuando pude pensar bien, entonces dice, yo bendije, yo hablé bien, dije cosas buenas del Altísimo. ¿Será importante hablar bien de Dios? Claro que sí, pero tú y yo no podemos hablar bien de Dios si no lo conocemos. Hay muchas personas más bien que se enojan con Dios. ¿No los ha visto ustedes? Están amargados con Dios. Dios, ¿por qué me quitó a mi mamá? ¿Y por qué de cáncer tenía que morir este? ¿Por qué aquí? Y se enojan con Dios, y están amargados con Dios. Es una mala manera de entender. Dios no es malo. Y por último dice, yo alabé y yo glorifiqué al que vive para siempre. O sea, entró a adorar, empezó a conocer a Dios, se dio cuenta que Dios era más grande, declaró que su soberanía es eterna y su soberanía de Él, porque Él reina como el único, el más poderoso Señor. Él es el Señor, Él es el soberano, no hay ninguno otro como Él. Jesús, camino, la verdad, la vida. El camino, la verdad, la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Él es la luz, no hay otra luz. Él es el pan de vida, no hay otro pan de vida. Él es. Pero tú escoges. Los hombres escogen. Verso 35, sigue diciendo. Entonces todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, porque Dios hace según su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano, ni quien le diga qué haces. O sea, es necesario aprender que muchas respuestas que esperamos de Dios no van a venir hasta que la actitud suya y la actitud mía cambie ante Dios. ¿Por qué motivo esto es importante? Porque vea lo que Dios quiere hacer. Si somos orgullosos, vamos a ser humillados. Si somos rebeldes, vamos a enfrentar circunstancias adversas. Si somos desobedientes, nosotros mismos estamos despreciando la bendición y la protección. Así es Dios. Él quiere que seamos verdaderos, una relación verdadera con Él. Verso 36. Entonces dice, en el mismo tiempo me fue de vuelta la razón y mi dignidad y mi esplendor, y regresó todo esto para mí. Y ahora se dice, para gloria de mi reino. Pero era un reino que estaba sometido al reino y al señorío del verdadero Dios. Ahora ya no lo está diciendo con la actitud horrible que tenía antes. Ahora lo está diciendo sometiéndose al soberano. Verso sigue diciendo, mis altos oficiales y mis nobles me buscaron
Y entonces yo fui restituido a mi reino y me fue añadida aún mayor. O sea, de lo que había perdido, ahora me dio lo que perdí y aún más. Me restaura completamente. Yo fui restituido al reino, me fue añadida aún mayor grandeza, y ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto, glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdad y sus caminos son justicia. Y acaba diciendo, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¡Qué historia! Hermanos, qué historia y qué aplicación. Póngase a pensar que usted dio hace 2600 años exactamente, y aún se aplica al año 2019 en Oceanside, California. Se aplica a nosotros aquí. Esta gran lección, no solo de la necesidad de ser humilde, pero es una gran lección de aprender a ser obedientes con Dios para toda la vida. Yo acabo preguntándoles a cada uno de ustedes, después de escuchar lo que le dije, ¿qué desea hacer? ¿Qué desea usted hacer con Dios? Yo públicamente sí les puedo decir mi decisión. Mi decisión es que, como nunca antes, yo he decidido servir a Dios donde Él me diga. Mi decisión nada tiene que ver con multitudes ni con dinero. Mi decisión tiene que ver con que yo soy siervo del Dios Altísimo. Eso es más importante, porque tal vez yo llegue a ser de ejemplo para alguien, tal vez hasta alguno de sus hijitos. Si es que Cristo aún no viene en los próximos 24 horas, tal vez alguno de sus hijitos va a decir, yo quisiera ser como era el pastor de él. ¿Se da cuenta? ¿No quisiera usted también que por sus decisiones alguien en su casa diga, yo quisiera ser como tío, yo quisiera ser como era la abuela, yo quisiera ser como era mi hermano? ¿Cuál es su decisión? Y piénselo, lleve esto en su corazón. Que sea todo para la gloria del Dios Altísimo. Precioso Señor, permítenos entender que debemos de sembrar semillas espirituales para poder cosechar cosas espirituales. Necesitamos otras cosas, Señor, y tú mismo nos dijiste, ni se preocupen, yo los voy a proveer. Pero nos dijiste, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás les va a ser añadido. Como nunca antes, Señor, perdóname, porque tal vez yo he querido buscar primero la añadidura y he puesto de segundo el reino de Dios. Gracias, muchas gracias, Señor, por la oportunidad de escuchar de la Biblia el consejo correcto. Pero muchas veces sé que ha venido de ti la advertencia, y aunque ha pasado 1 año, o 2 años, o 3 años, sí vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Tal vez, Señor, si tú ves que no queremos caminar en soberbia ni en orgullo, tal vez tú prolongues nuestra paz. Padre amado, gracias doy en el nombre de Jesús. Muchas gracias.